Muy buenas tardes, queridos privilegiados. El día de hoy tenemos a un invitado de verdad de lujo, que no vamos a perder el tiempo haciendo ningún tipo de presentación, sino que vamos a dejar que el mismo se presente. Estamos esta tarde con don Raúl Núñez. Don Raúl, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, saludos cordiales para todos ustedes. Bueno, y también esta tarde nos acompaña milagrosamente la otra mitad del equipo de investigadores, el señor Rodrigo Bravo. Hola Carlos, buenas tardes. Un gusto y un agrado poder tener acá en Investigadores a nuestro querido amigo don Raúl Núñez Galvez. Muy bienvenido don Raúl y gracias por tener tiempo para compartir con nosotros. De nada, cuando gusten. Maravilloso. Don Raúl, ¿quién es Raúl Núñez? Cuéntenos, por favor. Uy, una pregunta que me he hecho yo muchas veces. Bueno, yo soy una persona normal, creo, y que he tenido siempre inquietudes de que salen un poco de lo que la gente llama algo habitual, ¿eh? Y la verdad es que me ha costado mucho definirme como persona porque siempre he ido un poco contra la corriente. No denominaría una persona rebelde, pero sí me gusta, por ejemplo, entrar en causas perdidas, defender a personas quizás un poco desvalidas y cosas así. Y esto empezó ya desde muy temprano, cuando yo era un adolescente en el colegio. En el colegio comencé con esto. Y también he tenido esa virtud de que me gusta viajar, que he tenido siempre esa inquietud de conocer mundo y lo hice y estoy muy contento de haber conocido tantos lugares especiales donde yo he recorrido y que lo comencé a hacer muy joven. Por lo tanto, soy un aventurero en ese sentido y que ahora, con el paso de los años, me he sentado un momento, me he calmado y estoy viendo pasar la vida en las situaciones que estamos todos, incluidos aquí encerrados, y viendo cómo se desenvuelve el mundo sin uno poder hacer nada en concreto. ¿Usted actualmente dónde está? Yo estoy en la comuna de Providencia, en Santiago. Ya. ¿No? Donde ha vivido mi familia siempre y donde yo asistió, que está en la calle Montenegro con Simón Bolívar, Colegio Calazán de Santiago, Padre Escolapio, y ahí es donde yo me formé. Ahí es donde yo adquirí los primeros conocimientos que en esa época eran las humanidades. Ahora son los cuartos medios, tienen otra denominación, pero en aquellos años eran las humanidades. Claro, sexto humanidades. Claro. Don Raúl, y esa rebeldía, en cierto modo, no sé si llamarla interna, tácita, lo llevó inicialmente a estudiar filosofía, como una forma de entender el mundo en que usted vivía, más o menos, porque No, esto fue por casualidad. ya. Por casualidad, en el mismo colegio, si quieren les cuento la anécdota. En el cuarto Humanidades entró la asignatura de filosofía. Entró la asignatura de filosofía, la cual la llevó un sacerdote de nombre Antonio, el padre Antonio, y que era originario de Murcia. Todos los sacerdotes que estaban en ese colegio eran murcianos, de Murcia, de España. Y la verdad es que el padre sabía mucho, el cura sabía mucho de filosofía, la teoría del conocimiento y todos estos primeros avances que a uno le presentan en temas filosóficos, pero era aburrido. Era una persona que no llegaba a los alumnos. Y los alumnos se rebelaban, hablaban, gritaban, nadie le prestaba atención. Y ahí me surgió a mí esa parte de adentro de que esto no podía ser. No me gusta que abusaran de esta persona que de alguna manera
que no tenía un carácter pedagógico para enseñar, y yo cuando vi 2 o 3 clases de este tema y que los alumnos no respondían, todo lo contrario, era un verdadero caos la clase, yo hablé con el padre y me acuerdo que estaba yo leyendo un libro de Aldunate Phillips, de máquinas, no me acuerdo cómo se llama el título, pero era de Aldunate Phillips. Y le dije que qué podríamos hacer para que las clases fueran más entretenidas, que la gente llamara la atención el tema, porque la verdad es que el tema estaba siendo muy aburrido para todos. Y le expliqué que yo estaba leyendo un libro y que me he planteado qué pasaría si nos demostraran que podrían existir otras vidas en el universo, qué pasaría con el sistema religioso que él nos está implantando y todo esto. Y al cura le resultó simpático, agradable, y me dijo, ¿eres capaz de decir esto en el colegio, en la próxima clase? Claro, y lo presenté. Pues desde ese momento surgió una especie de iniciativa, a mí se me creó algo dentro y empecé cada día más a investigar esto, y para concluirle este trozo anecdótico les puedo decir que cuando salí de Sexta Humanidades, ya en segundo año de filosofía en el Pedagógico de Santiago, en la calle Macul, me encontré en los pasillos con el padre Antonio y le dije, usted tiene la culpa que yo esté metido aquí. Claro. Y tuvimos ese contacto que muy especial, y ese fue el detonante donde yo entré de cabeza con 15, 16 años en estos temas, y que estoy aquí todavía, ya con muchos años a cuesta, y he seguido, he seguido. ¿Y cómo es que usted comienza, o sea, perdón, en base a esta anécdota, es que usted comienza a estudiar ya el tema ufológico? Sí, porque me convertí en un devorador de libros. Me convertí en un devorador de libros, me empezaron a caerme en mis manos, empecé a visitar libros de librería de libros viejos, y fue en ese momento cuando yo en la calle, en la avenida Bernardo O'Higgins de Santiago, en la librería La Chilena, que todavía existe, encontré un libro del señor Antonio Riveri Jordá. Estoy hablando de los años 68, por ahí, 67, y que trataba precisamente el tema del fenómeno ovni en Latinoamérica, y me llamó mucho la atención, y ya ahí fue imparable porque seguí la búsqueda, veía las bibliografías que tenían los libros, y seguí, además entré en una especie de laberinto que yo creé de personajes que les gustaban estos temas, y creé todo un correo. En esa época habían cartas con sello, había que ir al correo, y con gente de Argentina, de España, de Brasil, y empecé a hacer una línea de correspondencia y de amigos muy especiales. Y así ya fue imparable porque esto no sé si será conmigo nomás, pero he hablado con muchos colegas que cuando entras en esto, tan joven sobre todo, es muy difícil salir. Yo he tratado de salir en estos temas muchas veces, o por lo menos darme un lapso de descanso, y ha sido imposible, ha sido imposible. Siempre surge algo que lo hace volver a uno, siempre. Y ya me he rendido y aquí estoy, o sea, ya asumiendo todo lo que he hecho en los años estos que han pasado. ¿Cuál es el último caso que lo hizo volver? Bueno, fue en unas, como le dijera, cuando volví a Chile me encontré con una situación muy especial. Yo venía de un mundo muy pragmático, un mundo de Cataluña. El catalán es muy pragmático, con los pies muy puestos sobre la tierra, a diferencia del resto de España, y yo venía con una mentalidad muy especial, y me encontré con este mundo mágico de Chile que yo lo había olvidado totalmente, y empecé a reencontrarme con casos. Por ejemplo, el caso de los desove
de ostiones que hubo frente a las costas de Antofagasta, que me llamó mucho la atención, y fui a hablar con los biólogos y lo hice por curiosidad más que nada. Y me llamó, todavía no había habido una explicación, pero lo que más me llamó la atención fue que nadie se haya preocupado, excepto las noticias de la prensa que duraron 3, 4 días, pero nadie se haya preocupado de investigar profundamente. Entonces empecé a tomar una línea de investigar casos que estaban en la prensa y que no eran tan famosos como lo que había en aquella época, que solamente sonaba lo del famoso ex Cabo Valdés, sonaba mucho eso, y a mí eso ya la verdad es que no me llamaba mucho la atención. Yo quería temas extraños. En este sentido, el Instituto de Investigación y Estudios Zoológicos, que yo ya traía incorporado desde España, siempre me dijeron que entre más extraño surgiera la noticia, entre más rara fuera, esos eran realmente los casos que interesaban. Los casos freak, esos casos curiosos, desde ahí siempre se encuentra algo, que hay algo detrás de todo esto que vale la pena investigar. Y así lo he hecho. Seguí investigando después un caso en los sauces, la familia Flores. Investigué bastantes casos que la verdad es que nunca los he visto realmente registrados en investigaciones concretas, y que espero dejar escrito alguna vez para que las nuevas generaciones lo conozcan y lo puedan continuar. Don Raúl, ya antes de pasar de lleno a lo que es el instituto, ¿usted cuántos años estuvo en España o cuántos años vivió en España? En Bueno, la Cataluña edad de específicamente. Cristo casi, 30 y tantos años. Ya. Yo llegué muy joven, recorrí toda Europa, y me sentí muy atraído por la parte antigua de España. Por la parte antigua me llamó mucho la atención, y me entré a trabajar en España, en Cataluña siempre, y la verdad es que me adapté me adapté muy bien, que es cosa difícil adaptarse en Cataluña. Primero por el idioma, el idioma catalán, pero me adapté muy bien, y debo decirlo abiertamente, fui muy bien recibido. Nunca tuve problemas. En esto yo soy muy agradecido de los amigos de la zona y del tema. Entré de a poco. En esto está don Antonio Rivera, que yo, como llevaba ya eso, el libro que había comprado en la avenida Bernardo Higgins, lo localicé porque encontré un caso de una chica argentina que le había pasado una historia y había visto una historia en las noches en la ciudad de Viella, cerca de Francia, y me lo contó. Yo no hallaba a quién contárselo porque no conocía gente del tema. Y se me ocurrió escribirle una carta a don Antonio Rivera. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que la respuesta fue muy rápida, y me dio un teléfono y lo llamé. Y lo llamé como con ese, ¿cómo le dijera? Con este pequeño miedo, podríamos decir, o desconfianza, que me iba a tratar de una forma muy especial, pero sí fue especial. Me dijo, bueno, véngase a tomar once a mi casa, me dijo. Los viernes, este viernes lo espero, venga a tomar once a mi casa, como dicen ustedes. Cuando vio mi acento chileno y yo le conté que era chileno, y desde ese día yo creé una amistad, y en su casa fui conociendo más gente, y ahí ya me incorporé totalmente a, a la vida del tema de los enigmas y misterios en España. Lo del instituto vino mucho después, vino a finales de los años 90, o sea que el instituto tiene unas normas que conmigo no, al estudiar yo técnicas de comunicación en España, el instituto, sobre todo Ramón Navia, Joan Díaz, toda la gente que ahora tienen los años míos, no eran partidarios de salir en prensa ni ventear los casos en, en los medios de comunicación, nos daban entrevistas. Es un instituto muy hermético, y esto ha traído consecuencias muy especiales, positivas y negativas. ¿eh?
pero yo debo reconocer que lo ha hecho bastante bien y yo he incorporado las reglas del instituto aquí porque me he dado cuenta que cuando un caso ovni entra ya a nivel prensa, se desproporciona totalmente y empiezan a añadirse cosas, empiezan a surgir otros matices totalmente fuera de la investigación misma, y eso lo manejaba muy bien el instituto, y esto me sirvió a mí, me sirvió mucho para cuando yo me incorporé también de una forma bastante curiosa en el IE, cuando me llamó don Ramón Navia, porque tuvo la noticia que había un chileno en Barcelona que vivía y que se dedicaba a estos temas, y me llamó. Y la conversación fue muy curiosa porque yo estaba alucinado de ver la biblioteca, toda la, cómo está formado el instituto, que tiene increíble todo un búnker de información. Y me preguntó, me dijo, oye, yo te he llamado, te he molestado por lo siguiente, sé que eres chileno y toda la historia. Entonces me preguntó, ¿qué te han contado de mí? Y mi respuesta me salió del alma. Le dije, me han contado que usted tiene muy mala leche. Le dije, eso es lo que me han contado de usted. Y le hizo gracia eso, le hizo gracia. Me dijo, sí, efectivamente, sobre todo con los periodistas, no nos gusta mentir. Entonces él me llamó porque querían viajar a Chile a investigar la gran cantidad de muertes de animales que hubieron por a finales del 98, 99 hasta el año 2004. Y ahí se inició el contacto con el instituto y me incorporé. Me incorporé. Y ahí, siguiendo ese hilo conductor, usted nos podría más o menos contar sucintamente qué es lo que es el IIEE. Bueno, el IE tiene, primero que todo, creó, se legalizó jurídicamente con todas las leyes en el mes de julio del año 1975. ¿Mm? Ya, como instituto. Eh, sí, ahí han pasado desde Ballester Olmo, pasado por JJ Benítez, han pasado todos, incluso algunos apuros a hacer fotocopias, pero han pasado. ¿Eh? Es gente, todos profesionales, la mayoría son profesionales, y a Ramón no le gusta que lo diga, pero lo digo, todos tienen una posición económica, no como quien está hablando, una posición económica bastante bien formada, que esto es importante también para hacer, y el instituto tiene 11 delegaciones en Europa, incluso tiene una en Egipto tiene una, y que yo estuve en Holanda, estuve en Noruega, he estado en varios lugares investigando con el instituto, y pude comprobar que es gente muy especial toda. Toda la mayoría son profesionales y todos siguen una línea muy especial. Y yo tuve que adaptarme porque yo tenía un programa de radio. Yo Ya, tenía un programa de radio, o sea, yo era un periodista. En el final, un programa todos los domingos que lo escuchaba mucha gente con la periodista Marta Riera. Incluso Ramón Navia me pidió a mí, ¿qué tienes algo para publicar? Porque estamos creando una editorial, me dijo, para publicar cosas de nosotros. Y le dije, yo tengo estos programas de radio, y se transformó, para sorpresa mía, en el libro Explorando el Laberinto. Y digo de esto sorpresa porque el instituto Ramón Navia me llevó una tarde, eso, Explorando el Laberinto. El primer libro que sacó el instituto. Explorando el Laberinto, me llevaron a visitar Aragón, íbamos a visitar a un colega, fuimos a Aragón, al lado de Cataluña, y cuál no se me diría mi sorpresa cuando varias personas que nos recibieron nos íbamos por la calle principal y me fueron llevando hacia una librería muy importante. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando vi en la librería toda la vitrina dedicada al libro Explorando el Laberinto? O sea que el instituto actuó rápidamente y fue el primer libro que se hizo. Entonces yo ahí tuve que, ya no sé si por agradecimiento, porque me gustó también las líneas discretas de acción, yo me incorporé al instituto, y después con los años
por situación familiar, una casa que tenemos en Chile donde le estoy hablando, que estaba ocupada, yo vine a hacer unos trámites para recuperarla, me fui quedando y le dije a don Ramón que ¿por qué no creábamos una delegación en Chile? Y ahí fue donde yo me fui quedando aquí y sigo las normas de España, sigo las mismas normas y que a mí me ha servido mucho. Hablamos casi todos los días y a pesar que los años no pasan en vano, hay algunos que ya han fallecido, pero por ejemplo, el presidente de honor del instituto era el ex jesuita Salvador Freixedo, ¿eh? Con quien tengo un gran recuerdo y antes de morirse pudimos conversar muchos temas especiales y gente de gran trayectoria, sin ser algunos partícipes mismos del instituto, colaboraron. Esto se demuestra en algunas investigaciones que se han hecho en ciertas investigaciones de tipo antropológico ya que hemos analizado y hemos traído científicos de gran calibre a investigar, por ejemplo, el famoso ser de la noria que se encontró años atrás, que en Chile, todo eso lo ha llevado el instituto en forma muy discreta y nunca ha querido salir a contradecir o a manifestar o de alguna forma discrepar de lo que dice la prensa. No es la línea del instituto. El instituto ya tiene bien claro todo lo que está haciendo con el famoso ser de la noria, todas las universidades de Europa que ha pasado el ser de la noria, y hay cosas que no se saben. Incluso, por ejemplo, todo el mundo habla que el ser estuvo en la Universidad de Stanford. El ser jamás ha salido de Barcelona, por ejemplo, situaciones que la gente habla y no tiene ni idea. Pero yo ya estoy adaptado a eso y la verdad es que me ha servido. Creo que las personas que me he acercado yo a ellos y algunos investigadores que tenían una forma de ser muy especial en Chile, han reconocido que también sirve esta situación de discreción y de no mostrarse mucho, porque la investigación es lo principal y lo principal es el caso. Lo principal es lo que se investiga, no el investigador. Nosotros siempre tenemos que estar en segundo plano. Oiga, don Raúl, una consulta. En la filial Chile, ¿cuántas personas hay en el IIEE? Tenemos 11 carnés dados. 11 carnés. Ya, y por ejemplo, credenciales. y si alguien quisiera pertenecer, ¿qué tiene que hacer? No, vienen a hablar conmigo, siempre generalmente todo esto se basa en una amistad. Generalmente conversamos y uno más o menos va dándose cuenta. Hemos tenido personajes muy curiosos, teníamos, no voy a decir su nombre porque se va a sentir mal, pero un personaje que era muy agrio aquí en Chile, por decir algo, que le gustaba mucho pelear y pelear. Y ahora es uno de los puntuales del instituto. Y es uno de los puntuales, ha cambiado totalmente su forma de ver el fenómeno. Y eso ha sido todo, él mismo lo reconoce, que ha sido toda una labor de poderle mostrar que los casos tienen que ser tratados de una forma muy especial, en una línea, y que no se puede creer todo. Por ejemplo, este investigador era muy creyente en el fenómeno. La verdad es que nos costó sacarlo de esa creencia desmesurada que tenía muchas ventanas abiertas, para recibir lo que fuera, y le tuvimos que decirle que no todo lo que brille es ovni. Había que, y realmente la gente cuando se dirige, se lleva y se le habla en forma clara y respetuosa, responde. Y de eso tenemos 2 o 3 personas que nos sentimos muy satisfechos de haberlas conocido. Don Raúl, consulta, ¿qué opina usted de las nuevas generaciones que están saliendo de ufólogos? Bueno, la verdad es que los conozco poco, la verdad. Simplemente he conocido a algunos por este sistema de Zoom y algunas
actividades que han hecho, pero la verdad es que no me he adentrado profundamente a conocerlos como personas. Todo el mundo me dice, sí, voy a ir, pero la gente no viene, o yo les ofrezco que vengan a la biblioteca consulta, y yo me abro, pero la persona aquí cuesta comunicarse, cuesta mucho comunicarse. Y la verdad es que mi opinión es que veo que hay mucha tecnología, hay mucha gente que se muestra mucho, pero no conozco propiamente tal sus trabajos, no los conozco. Y si he visto alguno, lo veo que no hay nada nuevo, que no hay nada de renovación, no hay ninguna aportación positiva al fenómeno mismo, ni siquiera teorías que podrían ser incluso equivocadas, pero que propuestas, por lo menos, No. propuestas que se mueven en ese sentido la investigación misma. Pero he visto poco movimiento en ese aspecto. Sí he visto mucha pantalla, mucha televisión, muchas cosas así, pero como lo observo nomás y cada uno en lo suyo, he aprendido que cada uno tiene su parcela y no me gustan las agrupaciones ovni a mí de esta, a pesar que pertenezco al instituto, pero no me gustan mucho. Creo que este es un camino personal. Siempre he pensado que la línea ufológica que tiene cada uno es un asunto muy personal y que cada uno lo lleva como mejor puede o motivado por ciertas situaciones. Hay mucha gente que entra a esto porque le ha pasado algo, ha visto algo, se ha sentido motivado por algo. Y yo internamente, en mi propia vida, siento que estoy en esto también por algo y a veces, muchas veces, me siento hasta conducido, inducido. No quiero ponerme así fantástico, pero muchas veces he creído que el fenómeno mismo de alguna forma me conduce a situaciones que siempre hasta el momento han sido bastante positivas. Y yo estoy agradecido de la ufología en sí, de la omnilogía, y trato de sacar lo más positivo de esta indisciplina, como le llamo yo, y trato de dejar afuera, apartar lo malo que lleva a esto, los malos, los conductos malos que a veces afloran dentro de esta indisciplina, que no tiene ninguna norma, que entra quien quiere, pero siempre he pensado que hay que sacar las partes buenas de todas estas cosas, de todas estas situaciones. Don Raúl, yo personalmente tuve la oportunidad de verlo a usted cuando expusimos acá en Punta Arenas el 2015, en ese congreso ufológico que afortunadamente pudimos venir porque fue la última vez que vimos desenvolverse en público al ufólogo magallánico Eugenio Amonde, antes que ya Exacto. falleciera. Pero ahí yo en realidad me di cuenta que usted tenía dos caballos de batalla. Uno era Friendship, que ahí lo lapidó, literalmente le puso el sello, porque esa conferencia fue hasta el día de hoy recordada porque es como que le puso el candado por fuera. Pues ya cerró el tema Friendship y es muy interesante. Los que les interese saber, eso está disponible en YouTube, la conferencia de ufológica de Punta Arenas 2015. Pero por otro lado, su otro caballo de batalla que ha sido muy interesante, yo lo he leído por lo menos en los NOFA y en otras publicaciones que usted tiene, es el famoso ser de la Noria. Yo sé que eso da para un capítulo completo, para una entrevista completa. Si quiere, la podemos dejar programada para más adelante y nosotros Muy encantados. bien. Pero nos podría dar un pequeño resumen qué es lo que es, porque hay gente que también lo ha escuchado y no sabe en detalle de qué se trata el famoso ser de la Noria, en qué consiste, qué es lo que es, o por qué ha Mire, sido tan polémico en realidad. bueno, voy a tratar de hacerle un resumen. Se encontró un pequeño ser que es de porte de un bolígrafo, de un lápiz, 15 centímetros de un lápiz Vicks, ¿eh? Y lo encontró un señor, don Oscar Muñoz, en la salitrera abandonada de la Noria. ¿Mm? Y esto, que tomen nota también, que hace poco leí en la prensa, que estaba en una mina. No, el ser estaba en un montón de basura. ¿Y por qué don Oscar Muñoz escarbaba basura y escarba la tierra?
porque no es un cuaquero, estas personas que van a robar tumbas. Él recolectaba tapas de botellas del año 1879, botellas de la Guerra del Pacífico, bayonetas de la contienda que hubo, porque este lugar perteneció al Perú anteriormente. Y es un lugar con mucha historia y se encuentran cosas, y él las vendía en Iquique y en la zona circundante a coleccionistas. Él encontró este ser de la noria. Estaba envuelto en una trapillera, como un saco de color violeta con una cinta blanca, lo cual indica ya un ritual. Al abrirlo se sintió un olor fétido y lo cambiaron a una aspillera de color blanco, que toda la gente ha visto al ser en una aspillera de color blanco. No saben que el ser fue encontrado en una aspillera de color morado. En ese momento pasaban 3 o 4 chicos que hacían excursiones, que son de Iquique, y lograron fotografiar esto y se saltó a la prensa. E inmediatamente llegó Rodrigo Fuenzalida, llamado por la radio y todo, y Rodrigo, cuando no supo lo que era y se vio que la respuesta era muy controvertida, dijo que esto no era un tema ufológico, que era un tema de la arqueología, y no le prestó más atención. La prensa estuvo hablando unos 2 meses del ser, más o menos, y nosotros esperamos, le llamó mucho la atención en España, y esperamos 6 meses y llegó aquí una avanzada de España y nos aproximamos a la discoteca donde estaba expuesto este ser. La verdad es que el ser estaba expuesto porque las ideas del dueño de la discoteca era que la gente mirara cosas extrañas. No solamente tenía el ser, tenía mandíbulas de peces muy extraños, o sea, quería hacer una especie de museo del horror, algo así. Después empezaron las negociaciones, que fueron muy, muy costosas. Queríamos analizar y saber lo que era el ser, y duraron más o menos 1 mes, 2 meses, y se tuvo que presentar al señor de la discoteca, que era de origen catalán. Esto ayudó mucho también a que él llegara a Barcelona, este ser, y fue recibido por la Real Academia de Barcelona, con todas las leyes, todos los científicos. Hay fotos de esto. Esta foto no la hemos mostrado mucho, pero fue presentado a todos los científicos de la época y se llevó a España. Esto ha traído una serie de comentarios aquí en Chile, a los años después, de que no se protege el patrimonio nacional, que se ha robado el ser. De esto no se preocupó nadie. O sea, se rajan vestiduras cuando en el momento dado tienen que actuar las autoridades, no actúan. Entonces ahora resulta que se ha roto el patrimonio nacional. Cuando estuvimos investigando en el desierto, vimos cómo a las momias que hay se les patea en el suelo los cadáveres. O sea, nadie protege nada. Y este pequeño ser en estos momentos está en un vacío hermético para que no se llene de hongo. En su vida pensó seguramente este extraño ser estar tan bien cuidado, analizado. Se han hecho varios análisis de ADN, ha pasado por lo menos por 12 universidades de Europa, incluso el que analizó el cráneo de Chopin y cráneos de personas muy especiales, también los vio. Todos tienen su opinión, que están registrados en los libros que ha hecho el instituto. Este es más o menos el resumen que ha tenido el ser. Hasta el momento nadie ha dado una opinión concreta, pero lo que más, y aquí lo puedo decir abiertamente porque lo he vivido, es que grandes científicos, por ejemplo, en la Universidad de Noruega, en Holanda, hemos entrado con el ser, todos analizándolo todo, y no saben lo que es, no saben lo que es. Unos dicen que una momia, otros que una niña joven, que un feto, todo.
pero cuando llegamos a la distensión, vamos al bar a tomarnos el café, los grandes científicos, más de algunos nos han dicho, que son varios, oiga, no me meten en este lío, ¿qué es lo que me trajo usted? Yo no entiendo nada, porque el ser tiene por ejemplo, cosas muy concretas, tiene sellada el cráneo, lo cual indica que no es un feto, o sea, tiene un progreso del hueso sellado automáticamente, como se sellan los cráneos cuando hay una hendidura, está sellado en 3 partes. Tiene un golpe en el lado izquierdo, tiene una fórmula de clavículas que le hace perfectamente caminar. Tiene en la planta de los pies, tiene lo que podríamos llamar verrugas de haber caminado en el suelo. Y lo más curioso de todo esto, que se siguió la investigación, se siguió, hasta que un día nos llaman que hay una pareja aymara que tiene este ser, que tiene un ser, o sea, otra referencia, que es lo mejor que puede ocurrir en este caso. Fuimos con tan mala suerte que ocurrió el famoso último terremoto, el terremoto de Santiago, el terremoto del año 2008 creo que fue, o por ahí. 2010. 2010, el 27F del 2010. Cuando llegamos a la aldea estaba destruida. Y el matrimonio aymara se había ido a Bolivia y no los pudimos ubicar hasta el día de hoy. Nos dijeron, porque por ahí hay pura gente de etnia aymara, que era efectivo, que tenían una muestra, o sea, que tenían otro ser, y cuando le mostramos la foto del ser, las personas mayores, todos mostraban de alguna forma repelús al asunto, no les gustaba, decían que era de mal agüero. Y en este sentido les puedo hacer un comentario, que hay muchas personas que se han acercado al ser y tienen efectos corporales o se marean, sienten rechazo y tienen problemas de estabilidad, o en sus vías posteriores pasa algo. No quiero ser en ese sentido fantástico ni supersticioso, pero yo ya he registrado unas 8 o 10 personas que le ha pasado eso. O sea que el ser dentro de la cultura aymara es conocido, y ellos hablan poco referente al tema, pero dicen que era una especie de etnia que vivía en el subsuelo, y hemos seguido la historia. En Colombia también hay registrado este tipo de seres. Ha venido gente a España, a Barcelona, a decir que han visto estos seres pequeños, y ahí está, se siguen las investigaciones, pese a todos los problemas y a todos los indicios, y que esto ha sido como ustedes se pueden dar cuenta, todos los exámenes, todos los desplazamientos, todo esto es dinero, y se ha podido investigar. Y yo en el año 2017 fui precisamente a Barcelona a dar una conferencia, y yo hablé de la parte chilena, de qué es lo que era la noria, cómo la gente se encontraba con la noria, qué significaba la noria, las leyendas de la noria. Y después entró don Ramón Navia, que estaba mucho más cercano que yo y ha tenido mucho más cerca a los científicos, entre eso a Steve Greer, que hizo un documental que fue mundialmente conocido, y la verdad es que hemos explicado a personas en una conferencia internacional, tratando de hacer entender todo las manipulaciones, todo lo que han dicho los científicos referente a esto. Explicar cosas científicas en un congreso de este tipo, de OVNI, es muy complicado y la gente se aburre, nosotros lo entendemos, y al final no pudimos hacer completo todo este análisis. No pudimos presentarlo por falta de tiempo. Don Raúl, en base a lo mismo, dos consultas. Usted habló hace un rato atrás que en definitiva era complicado el tema con la prensa.
porque en definitiva la prensa le ponía o le sacaba información. Yo, por ejemplo, mientras que usted comentaba ahora, estaba leyendo que la CNN en un artículo el 22 de marzo del 2018 dice que sabía que el caso del ser de la Noria había sido resuelto porque tenía ADN humano. Que por eso le digo, o sea, me encantaría que el día de mañana, ojalá en una entrevista posterior, podamos cubrir esto porque es un tema tremendamente interesante, aparte de súper amplio. Pero de una u otra forma, mi pregunta va en definitiva con respecto al tema de la prensa, porque si nosotros, o sea, perdón, si los investigadores, solo subiendo por el chorro, pido disculpas, si los investigadores no cuentan lo que están haciendo por medio de la prensa, o sea, por ejemplo, actualmente están los matinales, los noticieros, hay canales de YouTube, etcétera, ¿cómo dan a conocer su información? Y la pregunta número dos es, ¿qué habría que hacer para que la prensa no tergiversara tanto esta información? ¿Tener ufólogos en cada canal para que fueran cortando el sesgo? ¿O que la misma prensa se acercara a algún tipo de instituto o algo? Yo creo que nosotros hemos optado por, hay 2 libros publicados del SER, donde está todo concreto, todo explicado dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se puede, eso quedará para la posterioridad, para quien le interese. En la prensa, como todos, incluyendo los científicos, todo esto oficial, yo le digo que todo se mueve en base a ciertos intereses, y eso lo hemos podido comprobar, porque lo ideal sería que los propios científicos dijeran, mire, no sabemos realmente lo que es esto, pero hemos comprobado, por ejemplo, el famoso doctor Lachman, que dijo que el ser tenía ADN humano, que es perfecto, y que dijo que era una niña, que un feto de una niña y todo esto, al principio, y tenemos la carta que la hemos publicado, dijo todo lo contrario, pero se tuvo que retractar, se retractó, y tenemos las cartas de principios y las retracciones de muchos científicos en el IE. ¿Quién les dijo que se tenían que retractar? Lógicamente ellos trabajan en una universidad que tiene un nombre, un prestigio, y no se pueden salir de ciertas normas. Eso es comprensible. Y la prensa, no hay prensa especializada en este tipo de temas, no se le puede pedir más de lo que hacen. Simplemente este es un tema de élite, de gente que está muy metido en el tema. Si usted entra, sabe que existen, así como existió el mundo de los gigantes que están registrados en muchas partes, que podrían existir gigantes, ¿por qué no podrían existir seres más pequeños? Si uno entra en la leyenda de la etnia Aymara, es increíble lo que nos han contado los viejitos de 80 y 90 años. En la zona fronteriza. Entonces, claro, es un tema muy complicado, pero muy complejo. Y lo más curioso, como le digo, es que causa un efecto corporal. Yo tengo una hija que fue a ver el ser, y cuando se lo pasaron, ella tuvo que salir ayudada por una amiga que la estaba esperando afuera, porque se puso muy mala cuando tuvo al ser a medio metro suyo. Se puso mala. O sea que la verdad es que es un ser que ha traído muchas controversias, muchos problemas, muchos gastos, llámele lo que sea, pero hay una cosa clara, que nadie sabe todavía a ciencia cierta qué es lo que es realmente, porque ni para bien ni para mal nadie firma un documento, que es lo que hemos pedido. Muchas veces saliendo de cierto análisis, hemos dicho, bueno, lo que sea, pero firmen un papel lo que usted vio, y nadie firma, ni para una cosa ni para otra. Eso es lo que no hemos encontrado. O sea, con esto para resumir, le estoy diciendo que los análisis durante muchos años, que ya son más de 10, 12 años que llevamos con el ser, ha sido una escuela para todos nosotros de saber cómo se tratan los temas científicos aquí.
cómo está el mundo científico, cómo está el mundo de la prensa y cómo se mueven estos temas. Ha sido una escuela y la verdad es que deja mucho de desear ciertas personas. Ha llegado gente, por ejemplo, muy conocida, con famosos documentales que adquirieron toda la información y después durante 2 años se hincharon de dar conferencias en los Estados Unidos y nunca más se supo de él. O sea, a este nivel, a este nivel. Por eso que yo les digo que no se ha podido concretar nada porque existen intereses de alguna forma y que las personas realmente que quieran conocer esto, hasta el momento hay 2 libros que ha hecho don Ramón Navia y que están preparando unos terceros, pero que son unos libros, presentar informes médicos. A no toda la gente aguanta leer todo eso, pero está todo escrito, está todo registrado en Barcelona. Don Raúl, y basado en lo mismo, yo en ese sentido sé que el instituto tiene una forma muy hermética de trabajar sus temas. Hacen sus reuniones de manera casi secreta, como no sé, para la usanza de los templarios o de los actuales masones, ¿ah? Como todo en una camarilla que entiendo sus motivaciones para que no se filtre la información que ahí se conversa y sobre todo los reportes que vienen de las distintas sean a nivel global. Pero en ese sentido, ¿usted no cree que hoy día ya sería como muy necesario doblegar los esfuerzos para hacer públicas estas dicotomías en el ámbito científico sobre todo? Porque el ejemplo más claro lo tenemos hoy día con este libro que se llama Extraterrestre, que es del astrofísico Avi Loeb, ese astrofísico de Harvard, quien se atrevió a exponer públicamente su hipótesis sobre este supuesto cometa, el Ouma Sí, Ouma, que de una u otra forma él expone de que de acuerdo a sus cálculos y su conocimiento eso era artificial. Por ende, deja abierta la posibilidad y pone acá todo su conocimiento a disposición de quien quiera refutarlo. Entonces, por un lado lo han tratado de loco, de charlatán, de fanático de lo extraterrestre, cuando él era una persona completamente ajena a ese mundo, pero da esta observación, él se atreve y publica esto. Claro, hoy día ya es un bestseller, yo no sé si obviamente habrá tenido alguna conexión con una editorial, pero independiente de eso, lo que uno lee acá es simplemente la propuesta de una hipótesis para trabajarla. Para que otros científicos, tal cual como se habla en el marco de la ciencia, tengan contrarrestar los datos y la información, haciendo una suerte como de, yo diría como de introducción de todos estos paradigmas en cuanto a la investigación. Pero resulta que aquí ha sido un desprestigio absoluto para él como persona, lo han tratado de todo, de loco, lo más suave que le han dicho. sí. Pero nadie le ha refutado oficialmente como corresponde con las mismas técnicas que él ocupa para rebatir su postura, porque estamos hablando de un marco hipotético. ¿Usted no cree que en el caso del ser de la Noria se podría hacer algo como parecido, considerando hoy día que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay o existe la propuesta de requerimiento de casos como para poder invertirle más plata? Yo sé que en ese caso Ramón nadie no tiene problema de plata, pero, pero como para publicitarlo más y dar a conocer de que hay algo completamente extraño para la ciencia. Bueno, usted debe entender que en el instituto somos bastante, hay varios, y no todos pensamos igual. Claro, Lo que usted me propone, yo se lo he dicho miles de veces a Ramón, y esta generación de Ramón, de su edad, viene detrás en el instituto gente de muchos menos años, ya. que han estado aquí en Chile. Estoy hablando de un David Álvarez, estoy hablando de varias personas que traen otra idea y que han participado en todo este asunto, incluso en las investigaciones y han tratado con los científicos que han estado investigando. Y yo creo que esto se va a llevar a cabo una apertura a todo esto. Estoy Yo, seguro que habrá unos cambios.
Yo se lo Eh, comento por el caso puntual, por ejemplo, de Estados Unidos, de Robert Bigelow, que hoy día está ofreciendo plata para quien le demuestre cosas extraordinarias. Y si vemos desde la perspectiva científica que esto es algo que es extraordinario, que sale de los cánones normales, no por el tema de la plata, sino que por el tema netamente de la difusión de lo que corresponde a algo que está fuera de los cánones normales. A eso me refería. no, sí, eso, exactamente, eso es lo que yo tengo la esperanza que eso cambie, incluso cuando yo creé la delegación del instituto, yo puse ciertas normas para que el instituto aquí tuviera, yo, como se dice vulgarmente en Chile, yo cortara la torta. Ya, ¿Mm? el chancho pelado. ¿Ah? Claro, porque hay pensamientos que a veces no concordamos y la verdad es que en eso hemos tenido el sentido con Ramón. Ramón yo creo que está trabajando en eso, está traspasando ya la historia a gente más joven y yo estoy seguro que esto tendrá una explicación, sea lo que sea. Al instituto jamás, por ejemplo, jamás ha mencionado la palabra extraterrestre con el ser de la noria. La palabra se la han puesto otras personas. Incluso en las redes sociales lo denominan el ser ATA. Esa denominación jamás ha salido del instituto. O sea que hay un intrusismo enorme y esperamos que con los próximos años aclarar todo esto, sea de lo que sea. No interesa, lo que interesa es una explicación. ¿Qué es lo que es este ser? Una explicación donde hay un consenso de científicos de renombre y nos firmen un documento diciendo realmente lo que piensan, qué es lo que es realmente. Pero hasta el momento no se ha logrado, pero yo creo que vamos caminando hacia allá. Eso no quepa la menor duda cuando haya un traspaso de personas con otra mentalidad y con otras formas de ser también. Entonces, quedamos, lo podemos comprometer para hacer otra entrevista exclusivamente el ser de la Noria, porque de verdad Da para ese, mucho. ese tema específico da para mucho, Uf, no tan solo para lo que es el ser, sino que una serie de otros, yo que algunos solamente conozco, entretelones que ha tenido en el medio de la investigación. No sé si le parece. mire, imagínese que en el año 2017, cuando fui a dar esta conferencia, en los momentos que era el almuerzo, pusieron al ser puesto en el depósito vacío que tenía, custodiado por guardias, ¿no? Y la gente pasaba a 2 metros del ser para verlo. Las colas Ya. eran enormes para verlo. La conmoción que ha causado esto en Europa es enorme. ¿No? Y venían comentarios de todo tipo, comentarios de personas que son anónimas, se muestran y dan información. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar un policía de Colombia que se le acercó a don Ramón y le dijo, yo en Colombia, en la selva, he visto esto y le mostró una serie de documentación que Ramón ya estaba, porque Ramón vivió muchos años en la selva colombiana. Y o sea que sale información, hay mucha información que no se ha publicado todavía, ¿eh? No se ha publicado, pero yo encantado de Perfecto. seguir hablando. Sería súper Bueno, interesante. en honor al tiempo y para no abusar de su tiempo, nos quedan dos preguntas que una tengo que hacérsela yo. Una para los iniciados jóvenes sobre todo de la ufología. ¿Algún libro que usted quiera recomendarles como libro escuela o para precisamente hacer una introducción lo más objetiva posible a este fenómeno? Bueno, a mí me gustan mucho de los libros de Jacques Vallée, esos los libros de Jacques Vallée, de Hilary Evans también, Hilary Evans, que trata todo el mundo mitológico y de las costumbres folclóricas y de seres extraños que se ven en diferentes culturas en el mundo. Esos son libros muy importantes para, de alguna forma, poderse centrar en el tema, porque aquí usted se pone a mirar libros y hay infinidades, todo el mundo escribe libros, pero las aportaciones reales son pocas.
Ahora, para conocer el tema de base, lógicamente hay que conocer casos también, y están los clásicos como don Antonio Rivera, sobre todo sus libros de al principio, y hay otros libros también de España, de más, como le dijera, más como la teomniología de Salvador Frecheo, para que piensen un poco, para que lo haga pensar. Las teorías de Frecheo son muy especiales, Sí, y buscar diferentes aristas para sacar sus propias conclusiones, porque por mucho que lean, por mucho que se les lleve a conocer temas, al final el que forma sus propias conclusiones es uno mismo, porque parece que ya nacemos con un gen especial para creer más o menos, pero todos nacemos y nos forma también el entorno. Yo tengo un entorno, como muchas personas, un entorno de la religión cristiana, católica, y quiera o no quiera, a lo largo de la vida, a pesar que uno no practica ya religión, siempre afloran ciertos conceptos que a uno lo hacen pensar, detenerse y analizar. Y esto es muy importante, pero es importante leer y buscar, hacer un ratón de biblioteca, que hay clásicos que aquí en Chile se conocen poco algunos, pero hay muchos, muchos. Están los libros de Heinex, hay muchos libros y de todo tipo. perfecto. Esos son muy buenos datos para los iniciados, que ahora viene una generación nueva que está entrando con fuerza y generalmente están ahí aprovechando que hoy día hay mucha literatura que se puede obtener de manera digital. Esos datos son muy interesantes. Carlos. Sí, con respecto a lo mismo, ¿qué opina usted antes de pasar a la última pregunta, qué opina usted de todos estos canales que hay a través de las distintas plataformas de internet que hablan sobre el tema ufológico? Bueno, hay de todo, hay de todo. Veo que hay mucha repetición. Hay repetición de casos. Generalmente la gente joven se asombra por asuntos que uno ya los tiene muy vistos, demasiado visto, y como le dije anteriormente, veo que no hay una aportación realmente concreta al fenómeno mismo. No hay ideas nuevas, no hay indicios de buscar situaciones o pensamientos que nos preguntemos, bueno, si existiera una, una fuerza, o llámese lo que sea, exterior, que quiera comunicarse con nosotros, adentrarse en nuestro mundo, ¿con qué fin? ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿Qué buscan de nosotros? ¿Mm? Ya profundo, o sea, hacer filosofía casi el tema, porque ya rebundar en coleccionar, recopilar más casos de ovni, es que ya lo hemos visto todo. Lo hemos visto, las lucecitas en el cielo, ya eso nos llama la atención para nada. Hemos visto todo tipo de ovnis, largos, cortos, ovni flash, ovni aquí. Entonces ya la explicación tiene que venir de otros contextos, plantearnos otras situaciones, y las situaciones tienen que provenir de ideas nuevas. Eso es lo que yo he hecho a faltar en los programas de Zoom, ideas nuevas. A mí me han llamado y me han preguntado casos, por ejemplo, el de la Próspera Muñoz del año 1947, uno de los primeros abducidos que salieron en España. Claro, aquí es poco conocido, por eso yo acepté el caso. Aquí en Chile es poco conocido este caso para las generaciones nuevas, pero en España hablar de Próspera Muñoz ya es redundancia. Entonces, por eso yo acepto a veces ciertos programas, porque sé que en Chile han tenido una falta de literatura, y la muestra es que yo he recibido demostraciones de que les dé mucho más información referente a casos que yo a veces he comentado y que aquí se conocen poco. ¿Hay algún programa o canal que a usted particularmente le guste, le llame la atención? La verdad es que soy bien poco adepto a la pantalla. Ya, ok. La verdad es que no, lo mío es la lectura, y los programas que participo son de España.
donde yo soy muy conocido. Ya, perfecto. Por ejemplo, el miércoles salgo en Radio Caldes, un programa en Cataluña. Participo en Otros Mundos, programa de Javier Belmar, donde participa Caravaca y una serie de investigadores españoles. Entonces siempre me están llevando a España, donde tengo el nombre mío, Raúl Núñez, más conocido que aquí. Don Raúl, consulta. Hace poco fue, bueno, de hecho el 20 de febrero fue el lanzamiento del libro El legado de Nibelungo, en el cual hace un homenaje literario sobre don Luis Altamirano. Quería saber básicamente cuál es su opinión con respecto, por un lado, don Luis, y por otro lado, con respecto al libro. Bueno, el libro es toda una demostración de afecto y cariño, eso lo dejé escrito yo en el NOUFA último y creo que nunca se había dado una situación así. Todos conocíamos al señor Luis Altamirano, lo tratábamos, yo lo iba a ver a la Fundación La Rosa, todos teníamos un trato con él, pero ese cariño, ese afecto, esa demostración de aprecio no se había hecho públicamente en la manera que se hizo. Yo creo que Rodrigo Bravo hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer y esto, lo escrito queda. Y eso es muy importante, porque el nombre de Luis Altamirano ya quedó registrado en la ufología de Chile. ¿Mm? Y yo dentro de mis medios también hice un dossier dedicado a él, yo le traté de recuperar lo máximo que podía a Rodrigo y seguramente próximamente seguiremos hablando de Luis Altamirano porque yo tengo mucha información que no se ha publicado de él todavía y vamos a ver, creo que hablar de Luis Altamirano vamos a tener que seguir hablando durante mucho tiempo. Y con respecto a su trato como persona, un poco más yéndonos, olvidándonos un poquitito del investigador, sino que la persona, don Luis. Bueno, era un ser singular, peculiar. Tenía una especie de humor muy especial, no se enojaba nunca, no se enojaba, aceptaba conceptos. Yo más de alguna vez hicimos una reunión del instituto recuerdo perfectamente cuando vino Ignacio Valdejaña, el representante del IE de Italia, a mi casa. Hicimos una once y lo invitamos y él participó con nosotros y le dije con mucho cuidado, le dije, Luis, si necesitas algo, porque su vestir era muy especial, si necesitas algo, necesitas afeitarte, necesitas una camisa bonita, tú me lo dices con toda confianza. Y él nunca se enojó, era una persona que aceptaba todo tipo de sugerencias, una persona sana, una persona como transparente, que hay pocas, y eso es difícil de encontrar hoy en día. Sobre todo en este tema, en el mundo del misterio. Bien, bien difícil. No me tire la lengua, señor No, no, Rodrigo. no, 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 sí. Pero ahí sucede algo muy interesante que la gran mayoría de la gente vinculada a estos fenómenos, a estos temas o estudia estos temas, piensan una cosa, dicen otra cosa y hacen otra completamente distinta. Es muy interesante e impresionante esa dicotomía en los discursos. Muy, muy interesante. Pero ahí también tenemos como para hacer un programa absolutamente de eso. Porque Claro. la temática afecta a las personas y a los investigadores, y yo creo que esto es un fenómeno sociológico que es digno de analizar. Sí, Sí. sí, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, lo importante es tratar de empujar el carro y no seguir poniéndole fierro o piedra en el camino. Exacto, Bueno, exacto. Raúl, yo solamente estoy agradecido y quiero expresarle mi gratitud por darnos este espacio en su tiempo, por molestarse y poder contestarnos abiertamente todas estas preguntas que le hicimos y que en realidad al mismo tiempo nos hacen
sacar más preguntas. O sea, uno puede entrar aquí en una dinámica que podríamos estar 5 horas conversando o un día entero. Claro. Pero en virtud de su tiempo y de lo que nosotros habíamos de una u otra forma acordado, queremos agradecerle su participación y si es posible a futuro concertar otra entrevista y apuntamos al ser de la Noria y puede ser un par de investigadores españoles que son de una u otra forma los que han marcado una tendencia a nivel global y que recién se están dando a conocer. Hay varios que de una u otra manera han marcado escuelas y eso acá en Chile, afortunadamente ahora recién como que se está, gracias a la figura del Altamirano, segmentando lo que le llamaba el otro día. Yo conversé con don Aquiles Castillo y yo le decía, yo no trato en forma despectiva a la vieja escuela, al contrario. La vieja escuela es para mí los que hicieron los cimientos del conocimiento ufológico que hoy día los de la nueva escuela están de una u otra forma ocupando. Entonces, la ufología sea, como dice usted, una indisciplina, una pseudociencia, un desorden, como sea, igual quedó asentado reportes, casos e investigaciones que son la base con la que parten los otros. Y eso es súper importante y ha quedado definitivamente ya establecido y así lo han reconocido todos. Los amigos de Altamirano, los que no eran tan amigos, los full creyentes, contactados, abducidos, que aquí en Chile hay poco, los full escépticos, negacionistas y todo, de una u otra manera, quedó claro que hay un segmento que marca el antes y el después. Y eso ya es un avance en esta temática. Ojalá que siga dándose. Así que yo le quiero solamente agradecer y si de verdad me permite comprometerlo para que hablemos del ser de la novia con profundidad, porque fíjese que a pesar de todo lo controversial, no es un tema muy recurrente en ninguno de los programas ufológicos que hemos visto por décadas. Exacto. Bueno, yo me comprometo a participar cuando usted me lo solicite. Yo solamente le pido disculpas porque yo no soy un catedrático de la lengua, yo no, me cuesta mucho hablar, usted lo vivió en Punta Arenas conmigo, yo no soy un conferencista ni soy una persona del bonito hablar, me cuesta hablar, más aún aquí en la casa solo por delante de la pantalla, así que le pido disculpas si no he sido muy claro, pero estoy dispuesto a, a su solicitud darle curso, no hay problema. No, pero para su tranquilidad ha sido más claro que el agua, así que no se preocupe. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, queridos privilegiados, esta fue la entrevista del día de hoy con el señor Raúl Núñez. Tenemos muchas preguntas por hacerles. De hecho, de la lista de preguntas que teníamos acá, hay varias que quedaron afuera por motivos obvios. Y bueno, gracias a Dios que él accedió a darnos una segunda entrevista con respecto al tema de ATA, que está muy interesante. Don Raúl, le agradecemos nuevamente. Muchas gracias a Rodrigo que tuvo la amabilidad de estar con nosotros el día de hoy en esta entrevista. Y nada, pues un gran saludo a todos y a cada uno y nos vemos en una próxima emisión de Investigadores. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.